El fracaso de la misión de Solís ponía un halo de misterio y fantasía en estas tierras aún desconocidas por el conquistador. Un hombre que había llegado a estos territorios en busca de nuevas rutas para sus mercancías, con una voracidad similar a la de los tiempos actuales, o tal vez a la de aquellos hombres del imperialismo de finales del siglo XIX europeo. Una única diferencia. En estas tierras, el sol se ponía de otro modo. Los frutos de los árboles y de la tierra tenían aún muchísimo más valor que el oro que fluía naturalmente por el cauce de los ríos. Y los hombres y las mujeres se paseaban desnudos ante la mirada asombrada de los españoles que habían jurado por la espada y la cruz. En el impacto, en el choque de esos dos mundos diferentes, estará la clave de este primer encuentro en América. Hola, soy Marcela Feudale y esto es Buena Herencia, la historia de todos. Fracasado Solís, algunos de sus hombres son tomados cautivos por los aborígenes. Otros huyen a Santa Catalina, luego del naufragio de su nave que los iba a llevar con destino a España. De algún modo se las ingenian para sobrevivir y cuando toman contacto con la población local, se enteran de una leyenda que habla de la existencia de un poderoso monarca reinante en estas tierras, dueño de grandes capitales, donde se construyen edificios recubiertos de oro, ese magnífico metal. El relato insistía que la piel de ese rey era blanca y que sus propiedades extensas lo hacían elegido de los dioses. En el cruce de los dos mundos surge la leyenda del Rey Blanco, leyenda que ponía pie en la realidad si tan solo pensamos en el Imperio Inca. De allí en más, la búsqueda de sus territorios se convertiría en obsesión para los españoles. Para 1534, la corona española, en el afán de detener el avance de los portugueses hacia el sur del continente, le otorgan a Pedro de Mendoza el título de adelantado, con la firme intención de conquistar y poblar los territorios aledaños a lo que se conocía por entonces como el Río de Solís y que luego sería rebautizado como Río de la Plata. Le daban autorización para construir 3 fortalezas de piedra en los lugares que estimara conveniente. Pedro de Mendoza se lanzará a la aventura, algo de fantasía, un poco de esperanza y mucho de ambición movilizan su camino hacia el Nuevo Mundo. Fantasía por crear las tierras desoladas, esperanza por descubrir una cura a la sífilis que lo aqueja y que según los relatos de algunos podría curar en estos territorios porque aquí había una curiosa planta medicinal para lograrlo. Ambición por la posesión de tierra y riqueza. Meses de navegación de hombres que no imaginan, no dimensionan
el lugar al que iban a llegar. Aquí no había piedras para construir fortalezas. Aquí había una tierra que se presentaría como hostil. Aquí había población. Escuchemos cómo lo relata Ulrico Schmid, navegante de origen bávaro que llegó a estas tierras junto a la expedición. Allí levantamos una ciudad que se llamó Buenos Aires. Esto quiere decir buen viento. Una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán, don Pedro de Mendoza. Y un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en mano. Este muro era de 3 pies de ancho, unos 85 centímetros, y lo que hoy se levantaba, mañana se venía de vuelta al suelo. La pregunta es ¿dónde fundaron la ciudad? Podemos basarnos en las crónicas de Ruy Díaz de Guzmán, uno de los hombres que navegaba con Pedro de Mendoza. Él decía que los barcos más grandes habían sido fondeados en la isla de San Gabriel, que de ahí con los barcos más pequeños habían llegado a la puerta del riachuelo y que a media legua en la entrada del riachuelo habían emplazado la ciudad de Santa María. Especulaciones más, especulaciones menos, cálculos para arriba, para el norte, para el sur, dan como resultados para Paul Grusac que la ciudad, la primera ciudad fundacional, estuvo situada en este lugar, exactamente la Vuelta de Rocha. Otro de los posibles sitios donde se puede haber realizado el emplazamiento de la primera fundación de la ciudad de Santa María, que así se llamaba la ciudad de Buenos Aires, puede haber sido la actual intersección de las calles Humberto Primo y Defensa, justamente donde actualmente se encuentra el emplazamiento de Plaza Dorrego. Para 1936, cuarto aniversario de la primera fundación, después de muchas idas y vueltas, especulaciones de dónde podría haberse ubicado la primera ciudad, se llega a la conclusión de que podría estar aquí, en Parque Lezama. En 1990 se hace el relevamiento arqueológico. La conclusión, no se encontró una sola pieza que certificara que aquí había sido la primera fundación. Es increíble de tan solo pensarlo, ¿no? La historia tiene eso, que uno vuelve al lugar 400 y pico de años después y se reencuentra con recortes, con historias que pueden haber tenido lugar en este mismo emplazamiento. La curiosidad hace que uno empiece a trasladarse en el tiempo y empiece a dialogar con esos personajes que tal vez, ¿quién te dice?, aún no estén con sus espíritus rondando esta zona de tragedia y muerte.
Decíamos que en 1990 se realizó el relevamiento arqueológico de esta zona. Ahora cabe preguntarse por qué se elige esta zona para ese relevamiento. Dicen los que saben que cuando hay un sitio debajo de algún lugar, la tierra, el césped, tienen otro color, otra textura. De tal manera que eso sucedía y por eso se eligió este emplazamiento para relevarlo. Claro, por supuesto, Parque Lezama. Nos resta saber cómo era la ciudad, la primera fundación de Buenos Aires. Claro, lo verás. La ciudad estaba arriba, en la barranca, y aquí debajo estaba el río. La intención era que si subían las aguas no tapara la ciudad. Tenía como tamaño una manzana y su trazado se hizo a mano alzada, con lo poco que se tenía, de manera artesanal. En el centro de la ciudad estaba ubicada la casa de Pedro de Mendoza, que estaba hecha de paredes de barro y techo de tejas, como para indicar cierta jerarquía. Alrededor estaban las casas de sus compañeros navegantes, hechas de barro y techo de junco. La ciudad estaba rodeada por un foso, un cerco perimetral, que también tenía una empalizada de madera y de barro. El barro, la empalizada de barro, se caía absolutamente todos los días y había que levantarla a la mañana siguiente. ¿Cómo lo sabemos? Eso nos lo cuenta uno de los cronistas, nuestro amigo Ulrico Schmidt. La capitulación entregada a Pedro de Mendoza le otorgaba la propiedad de estos territorios y además la posibilidad de construir 3 ciudades con 3 fortalezas de piedra. Claro, en estos lugares no había piedra, por lo cual las fortalezas debían ser de barro. Y estos lugares no estaban vacíos, estaban ocupados. Eran territorio de los indios querandíes, con los cuales en un principio hubo una buena relación, les suministraban el alimento a los conquistadores, pero después esa buena relación terminaría. Claro, algunos, a la luz de los tiempos, juzgan estos intercambios como que uno era demasiado vivo y el otro demasiado tonto. Ni vivos ni tontos. Para el indígena lo importante era el alimento, el fruto de la tierra. Cómo darle valor a una piedra amarillenta que corría por los cauces de los ríos. Sí lo tenía ese valor para el ciudadano español que, devenido de una incipiente cultura capitalista, empieza a llamar a esa piedra oro, valor oro. Es decir, acá no había ni vivos ni tontos, sino gente que juzgaba de acuerdo a la necesidad. Allí, sobre esta tierra, hemos encontrado unos indios que se llaman querandíes, unos 3.000 hombres con sus mujeres e hijos, y nos trajeron pescados y carne para que comiéramos. También estas mujeres llevan un pequeño paño de algodón cubriendo sus vergüenzas. Estos querandíes no tienen paradero propio en el país, sino que vagan por la comarca, al igual que los gitanos en nuestro país.